Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a comenzar nuestra cuarta ponencia del taller Eventos Adversos en Ensayos Clínicos, que tiene como título este módulo Aprendamos a clasificarlo, evaluarlo y notificarlo. Para esto vamos a tener como ponente a la universitaria Rosa Chávez Hualpa, que es estudiante del 12º ciclo académico de nuestra casa de estudios de San Juan Bautista. A la vez es asistente del Comité Permanente Científico de la Asociación UPSJB, la gestión 2021. Es creadora de contenido de PIX Medicine, también contribuidora de UDOC-Z y embajadora del Sevier. Bueno, vamos a darle pase a nuestra ponente. Previo a ello, recordarles que tienen que participar en el taller y al finalizar se les va a solicitar una captura de pantalla para llenar el post-test. Y bueno, vamos a comenzar la ponencia. Buenas noches, chicos. ¿Pueden confirmarme si me escuchan, por favor? Sí, se escucha. Genial. Gracias, Azu, por la presentación. Bueno, como ya les comentaron previamente, este curso es un pequeño curso de 4 pasitos que tenemos que tener en consideración respecto a lo que son los efectos adversos en ensayos clínicos. Sabemos que estos efectos, queramos o no, en algún momento pueden suceder, entonces nosotros tenemos que estar listos para saber actuar en esa situación. El día de hoy les voy a hablar sobre cómo se clasifican, cómo los evaluamos y cómo tenemos que notificarlos y a quién tenemos que notificarlos, porque no se les notifica a todas las personas involucradas. ¿Bien? Bueno, iniciamos con la clasificación. Estas se van a clasificar de acuerdo a su nivel de gravedad, por lo cual van a estar en 4 niveles de gravedad o por lo que nosotros les conocemos como leve, moderado, severo y muy severo. Dentro del grado leve o 1, este va a ser un efecto adverso de fácil tolerancia en el que el paciente solamente necesita que lo alejen de la causa que le produce este efecto adverso, la sustancia o que lo mantengamos en observación. En el caso del grado 2, que ya es un nivel más moderado, aquí sí va a interferir con la actividad habitual que tenga el paciente. Quizás no va a poder hacer sus actividades del día, hacer ejercicio, salir a caminar o cocinar. Entonces, esto va a interferir con sus actividades diarias. En el grado 3 o ya en un nivel severo, va a resultar en la incapacidad del individuo de estudio, lo que quiere decir que el paciente quizás ya no va a poder moverse, no va a poder caminar, no va a poder trabajar o no va a poder estudiar. Entonces esas son incapacidades que va a evitar que él pueda hacer sus actividades, no solo físicas, sino intelectuales o todo lo que son actividades no, no tan solo personales, sino también del trabajo o sociales. Bien, y en el caso en que ya sea un grado 4 muy severo, ya va a estar en riesgo lo que es su vida, por lo cual es potencialmente mortal. Y aquí sí nosotros tenemos que actuar de una manera más rápida o estar al tanto de cumplir todos los pasos necesarios para que ese paciente reciba la atención necesaria y evitar que finalice con la muerte del paciente. Dentro de ello también tenemos que tener en cuenta que es bastante importante saber que las escalas de clasificación detalladas, así punto por punto que deberíamos de conocerlas, va a proporcionar tanto la FDA, que es la Federación de Alimentos de Estados Unidos, la cual da los pases para todo lo que son sustancias que consumen los seres humanos, medicamentos y todo lo que se distribuya o esté cerca o alcance del ser humano, o la DICE, que es la División del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Bien, respecto a lo que son los valores de laboratorio fuera de rango, estos también son considerados dentro de la clasificación de efectos adversos. ¿Por qué? Porque puede haber una alteración de los resultados que nosotros vamos a obtener en estos pacientes que nos van a llamar en muchos casos la atención. No siempre un valor alterado puede que sea sinónimo de que algo está mal o que algo le está pasando al paciente, sino que en muchos casos puede ser por otro tipo de causas, puede ser por una causa mecánica, una causa probable del mismo sistema o del mismo laboratorio, pero en otros casos sí puede ser del paciente que esté reaccionando mal al medicamento, tenga una patología o esté haciendo otra patología de fondo. Bien, para ello tenemos que tener en consideración 3 cositas. Primero, que las mediciones de laboratorio
puedan ser falsas. Para ello se tiene que hacer el control de calidad. ¿Y qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces lo que son los exámenes de laboratorio, los análisis que se hacen por medio de lo que son máquinas que tienen que ser calibradas, que tienen que ser estandarizadas o tienen que pasar una prueba todos los días o cada 3, 4 días para saber que los resultados que nos están dando son los correctos y que no hay algún tipo de sesgo o algún tipo de alteración. Bien, y por ende, si hubiera alguno de ellos, o si el personal del laboratorio, o las sustancias o los químicos o reactivos que estén utilizando fueran de mala calidad, o estén vencidos, o tuvieran otra contraindicación, es probable que nos estén dando lo que son resultados falsos positivos o falsos negativos, o hay alteraciones por ello. Bien, entonces es importante por eso verificar el control de calidad de todo lo que es laboratorio, las máquinas, las sustancias, los reactivos que se vayan a utilizar. También es importante evaluar lo que es el rango no aplicable a la población. Esto va a depender mucho de los sectores demográficos, puesto que nosotros sabemos que una persona que está aquí en Lima no va a tener el mismo nivel de hemoglobina en valores normales que debería de tener una persona que vive en Cajamarca. ¿Por qué? Porque aquí involucra mucho lo que es el nivel del mar. Entonces eso va a hacer que fisiopatológicamente, estando en Cajamarca, los pacientes tiendan a tener valores de hemoglobina mayores a los que deberían de tener aquí en Lima. Bien, y lo mismo pasa cuando son de diferentes países o continentes. No es lo mismo una población que vive en Europa o en Asia o una que vive en América, porque están expuestos a diversos factores totalmente distintos que puedan ser mayores en África y menores aquí en América. Entonces, eso también es bastante importante considerar al momento de nosotros tomar ciertos valores como estándares o valores normales dentro de nuestro estudio o dentro de nuestro ensayo clínico. Y bueno, por último están lo que son los problemas de salud de patologías clínicas, que ya tengan los pacientes de fondo, los medicamentos que están tomando, por ahí el paciente se le olvidó tomar su atorvastatina, su medicamento para el corazón, entonces pueda que te esté presentando síntomas asociados a su patología previa. Bien, por lo cual siempre es importante tener en cuenta o en consideración los antecedentes previos que ya presentan los pacientes y los medicamentos que ellos consumen. Y bueno, algo que quiero que ustedes recuerden y me pareció bastante importante es que nosotros debemos considerar que algo es clínicamente significativo cuando se asocia a la existencia de un cuadro clínico. Y esto va más hacia que lo que son exámenes de laboratorio, pruebas reactivas, prueba de imágenes, nunca van a ser diagnósticas, sino son de ayuda diagnóstica, por lo cual nosotros siempre debemos guiarnos por la clínica si el paciente presenta, no sé, una tos, fiebre, entonces podríamos como que relacionar el por qué tienen más leucocitos, porque su PCR está elevado, a diferencia de un paciente que esté normal, no tenga ningún síntoma, pero tiene sus leucocitos elevados, su hemoglobina baja, entonces son dos situaciones totalmente distintas y tenemos que buscar que haya esa significancia clínica para poder actuar y poder revisar cuáles son los diferentes tipos de antecedentes a los que están expuestos y bueno, verificar que se estén cumpliendo estos 3 requisitos y que nosotros los hayamos revisado previamente. Bien, luego respecto a lo que es la evaluación de la radiación causal, nosotros tenemos que evaluar cuál fue la causa que desencadenó este efecto adverso. Si ese está relacionado a la sustancia de estudio, si quizás se aplicó en una dosis mayor, en una dosis menor, o se aplicaron con tiempos realmente cortos entre la primera y la segunda dosis, ¿bien? Para ello nosotros tenemos que apuntar en nuestro informe o en nuestro protocolo de estudio la hora de la ocurrencia, en qué momento pasó, el historial médico del paciente, qué otros medicamentos, procedimientos ha estado expuesto o toma, qué medicamentos consume por una patología previa, si se le ha administrado erróneamente el producto, quizás el paciente se le administró 2 veces la sustancia de estudio y nadie se dio cuenta, o la presencia de cualquier otro factor que esté relacionado, que nosotros sospechemos que está relacionado a este efecto adverso. Y también es importante que en algunos casos se deben evaluar mediante la ocurrencia repetitiva del evento o cuando son efectos adversos no graves. En el caso de que si tu paciente el lunes te presentó fiebre y pasó,
el miércoles se presentó fiebre, el viernes se presentó fiebre, entonces tú preguntas por qué está pasando ese efecto adverso. O si el lunes presentó rash, el jueves presentó rash, el sábado presentó rash, entonces va a ser preocupante o te va a llamar la atención el por qué está presentando rash tan continuamente. Entonces, nosotros tenemos que evaluar cuáles pueden ser los factores que estén causando o cuál podría ser el motivo por el cual está presentando este rash o este efecto adverso. Bien, a ver, aquí. Luego hablamos sobre el desenmascaramiento. Y aquí va básicamente el sesgo que se utiliza dentro del estudio. Nosotros sabemos que para hacer cualquier tipo de estudio clínico utilizamos lo que son sesgos, sesgo simple, doble sesgo, triple sesgo, para poder tener cierto manejo de lo que son los resultados, para evitar que haya por ahí una persona que trate de manipular algún dato a favor suyo, que trate de conseguir algún resultado favorable. Entonces, en caso de que hayan efectos adversos, se tiene que desenmascarar, se tiene que quitar los ciegos y abrir el estudio. Pero eso solamente sucede en dos situaciones que nosotros debemos tener en consideración. Primero es cuando el participante ya ha experimentado un efecto adverso y requiere un tratamiento que no se puede administrar sin conocer el grupo de estudio. Para ello, esto generalmente se hace en estudios clínicos, como por ejemplo el estudio que hubo de la vacuna en Estados Unidos, en la que un paciente presentó lo que es, si no me equivoco, creo que fue parálisis de miembros inferiores, no estoy muy segura. Entonces se abrió todo el estudio, se reveló qué pacientes recibían placebo, qué pacientes recibieron la vacuna, para poder identificar si la parálisis de los miembros inferiores se relacionaba a la sustancia de estudio, que en ese caso fue la vacuna, o si fue por otra causa propia del paciente. Entonces, en ese caso, cuando tu paciente experimenta un efecto adverso, tú debes de abrir tu estudio, verificar si lo ha recibido o no lo ha recibido. Si en caso lo haya recibido, entonces ya siguen otro tipo de pasos, pero si tú notas al momento de abrir que tu paciente no recibió la vacuna, en este caso, o no recibió la sustancia de estudio y solamente recibió un placebo, entonces ya aquí viene básicamente un problema de fondo del paciente que ya puede administrárselo un tratamiento de acuerdo a ello. Bien. Y segundo es cuando el patrocinador requiera la información clara para reportar un SUSAR a las autoridades reguladoras y el comité de ética. Eso es en el caso en el que ya el efecto adverso sea un poco mayor. Entonces aquí ya el patrocinador requiere toda la información de todo el estudio de cuántas personas han utilizado, han recibido la sustancia, cuántas personas han recibido el placebo, de las personas que utilizaron la sustancia, cuántas tuvieron efectos adversos, qué tipo de efectos adversos, si no hay efectos adversos, que también han respondido a la sustancia de estudio, cómo se siente, está mejor, no está mejor. Entonces, para poder hacer todo este informe, el patrocinador lo solicita a las personas encargadas del estudio, entonces ellas abren todo el segmento y te enteras de quién sí fue elegido, quién no fue elegido, cuánto de porcentaje les fue bien, no les fue bien, a cuántos les dieron rash, fiebre, migraña, todo lo demás. Bien. Pero también es importante que tengan en cuenta que se va a desenmascarar o se va a abrir los estudios en caso de que haya un embarazo. Si una de las participantes del estudio está embarazado, resulta estar embarazada, entonces tú tienes que saber si ha recibido o no ha recibido la sustancia de estudio, por así decirlo. ¿Por qué? Porque muchos medicamentos tienden a tener un efecto teratogénico en lo que son los bebés, entonces pondrías en riesgo eh, la, el adecuado desarrollo del bebé, más que eso. Y por así tendría a afectar al embarazo, puesto que sabemos que el embarazo es un conjunto de síntomas, signos. En realidad son cambios fisiológicos que tiene la mujer para adaptarse a una segunda personita creciendo dentro de ella. Entonces, a las embarazadas dentro de los estudios tú las tienes que vigilar, tienes que hacerle seguimiento y verificar si está recibiendo la sustancia para que tenga mayor control o para que la puedan sacar del estudio para evitar cualquier otro tipo de complicación. Y también es necesario conocer el tratamiento para futuras acciones,
en caso de que le pueda hacer una placenta previa, una hemorragia del segundo trimestre, que pueda estar dentro de los efectos adversos eh, eh, que puedan producir dentro de la embarazada. Entonces, en ese grupo de estudios también es importante, más allá de los dos criterios que ya les mencioné. Y bueno, también es importante saber que en el caso de estudios específicos deben indicarse claramente en el detalle de todos los pasos que se hacen, si se desenmascaró una vez, si se desenmascaró 15 veces, 30 veces, el por qué se desenmascaró, si una paciente salió embarazada, si un paciente falleció dentro del estudio. Entonces, todo eso se tiene que explicar dentro del protocolo, así en los métodos, así todo lo que pasa. Si alguien se fue, si alguien regresó, si no entró en coma, no entró en coma, salió del coma y todo ello. Y también hay que tener cuidado de mantener la integridad del ensayo sin comprometer la seguridad más de los participantes, bien, porque ellos te están apoyando o se están poniendo voluntariamente para que tú puedas eh, confirmar tu estudio o ver cómo te va con tu sustancia. Y bueno, la última parte que ya es la notificación. Hay dos conceptos que me parecieron bastante importantes. Primero la de Muley en el 2001 que mencionó, hizo bastante énfasis en que informar sobre un efecto adverso grave es su máxima prioridad después de la atención al paciente. Ustedes saben que en todo ensayo clínico nosotros tenemos que estar al tanto de cómo están los pacientes, hay que vigilarlos, hay que monitorizarlos, hay que irlos a visitar, llamarlos, ver cómo están, si su presión ha aumentado, ha bajado, están bien, no están bien, van al baño, no van al baño, pueden comer, no pueden comer, pueden dormir, no pueden dormir. Entonces, es lo primordial, pero en el caso de que se presente un efecto adverso grave, esa tiene que ser tu prioridad máxima, es como tu emergencia. Si pasa, entonces tú tienes que saber en una, ¿qué hago? Llamo a la emergencia, llevo al paciente, ya tengo el protocolo de pasos que debo seguir, a quién tengo que llamar, qué tengo que hacer, qué información le tengo que dar a los médicos que lo atiendan, si hay alguna sustancia de tratamiento, les tengo que decir qué sustancia de tratamiento es y todo lo demás. Y en el segundo concepto está la de Fedor y colaboradores en el 2006, que afirman que el patrocinador generalmente requiere la siguiente información cuando va a informar un efecto adverso o un evento adverso. Cuando se va a reportar un evento adverso, nosotros tenemos que tener un montón de criterios. Dentro de ellos está lo que es la vía por la que se administró, ya que no es igual que se lo tome por la forma oral, que sea intramuscular, intradérmica, endovenosa. Entonces, va a diferir mucho por el sistema de absorción. Y bueno, todos sabemos la farmacodinamia y la farmacocinética del medicamento, la dosis en la que se administró, si fue de 100 miligramos, 500, 1 gramo, va a depender la cantidad que se le administre, la fecha y la hora en la que se administró, la sustancia de estudio, el informe del patrocinador, que va a qué puntos importantes él considera necesarios reportar, la fecha y la hora en la que apareció el primer efecto adverso y cada uno de ellos, la duración del efecto adverso, si es de, por ejemplo, un rash, si el rash apareció el lunes 5 a las 9 de la noche. ¿Cuánto duró? Duró de las 9 de la noche hasta las 9:05, o duró de las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Entonces esto también es importante. Si duró solo unos minutos, duró una hora, duró días, entonces es importante considerar. También si se resolvió solo, se le tuvo que administrar algún medicamento, se le puso algo tópico, se le tuvo que hacer algún tipo de cirugía o se tuvo que suspender la sustancia de estudio. Entonces, eso también es importante para ver si está causado por la sustancia, si no está causado por ella. Los datos de laboratorio, si hay algún tipo de valor que ha estado alterado, lo cual también nos podría guiar a un segundo diagnóstico. La medicación que esté tomando ya de una enfermedad previa, que puede ser que sea un paciente hipertenso, un paciente diabético, entonces puede que haya una interacción farmacológica con la sustancia de estudio, por lo cual nos está dando un efecto adverso, es posible. El seguimiento que se le ha dado, si se le ha observado, cada cuánto tiempo se le ha ido a tomar las funciones vitales, si ha ido evolucionando de forma positiva o negativa, o estado estacionario, no mejora ni empeora, entonces eso es importante. Y también la evaluación del investigador de la gravedad. Él, ¿cómo considera que está el evento? Si es de un grado 1, 2, 3, 4, y cuál es su relación con el producto del estudio.
Las acciones que se tomaron, se le llevó a emergencia, no se le llevó a emergencia, se lo llevó a tópico, se le separó del estudio, se abrió el seguimiento, no se abrió el seguimiento, entonces todo ello, y la información del seguimiento que se ha tenido desde el momento en que se ha informado hasta el momento en el que se da una decisión o o se da una decisión por parte del comité de ética. Y para ello nosotros tenemos que saber a quién vamos a informar primero, a quién informamos después, quién va a ser el segundo en saber, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Bien? Primero vamos a informar al investigador y coordinador de forma inmediata. Cuando le aparece el rash al paciente, tú llamas al investigador, llamas al coordinador y les tienes que informar así inmediatamente de qué ha pasado, si le apareció su rash, si empezó a tener migrañas, si le apareció petequias, si tiene una esplenomegalia, N motivos, N síntomas, N razones. Tú lo llamas inmediatamente y le avisas. Y pasadas las 24 horas ya tú tienes que llamar al patrocinador para que él pueda recolectar todos estos criterios para que él ya pueda informarlo a un segundo ente. Que esos van a ser dentro de los 7 días calendarios de que se contacta el patrocinador. Él tiene 7 días para poder recopilar la información que les mencioné previamente y notificarlo a las autoridades reguladoras en caso de que sea de totalmente gravedad. Pero si no es muy, muy grave, si es leve o es moderado, entonces tiene 8 días adicionales a la semana para informar del seguimiento, de cómo se resolvió, si desapareció, en cuánto tiempo desapareció y todo ello. Y a los 15 días ya le mencionan, él ya lo notifica al comité de ética, a la junta de control, al fabricante, a los colaboradores, a la seguridad y a todos ellos. Bien, y dependiendo del estudio, el coordinador e investigador puede enviar informes a, como les mencioné, al monitor de seguridad, a la Junta de Control de Seguridad de Datos, que es el DSMB, comité de ética, el comité de dirección de ensayos o otros tipos de personas. Solo que sí deben tener en cuenta que en caso de que son eventos graves o inesperados, se tiene que notificar sí o sí al DSMB, que es la Junta de Control de Seguridad de Datos, el comité de ética y el patrocinador. Cuando es grave, ya estos tres tienen que saberlo sí o sí, aunque no puedas contactar a nadie más, ellos tres tienen que saberlo. ¿Bien? Y bueno, eso es todo, chicos. Fue bastante corto. No sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar con el taller, que son 2 preguntas nada más. Bueno, chicos, creo que les quedó bastante claro. Bueno, en el taller solo le van a hacer 2 preguntitas para ver si me entendieron y puedan ir haciéndome sus preguntas en el chat si gustan. Y me encantaría que participen, así puedo saber si han comprendido o no han comprendido. Bien, la primera pregunta es, ¿la notificación del efecto adverso grave queda a discreción del investigador, sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Que si hay un efecto adverso grave, el investigador debe cerrarse y no contárselo a nadie y guardarlo ahí como secreto de muerte. Bien, a ver, los chicos dicen falso, falso, falso. Exacto. Que cuando hay un efecto adverso no se lo deben guardar en secreto, ¿no? Porque me van a cerrar el estudio, me van a cerrar el ensayo, que seguro ahorita me suspenden, no. Tienen que avisarlo porque de alguna forma la vida de una segunda persona que te está apoyando, te está prestando su salud, eh, está corriendo peligro. Entonces, no hay que guardárselo a discreción ni en secreto, chicos. Y bueno, la segunda pregunta, que es, los efectos adversos graves normalmente no se notifican a cuál de los siguientes grupos. Recuerda, no se notifican al patrocinador, el financiador, el motor de seguridad, el comité de ética, el comité de dirección de ensayo, al otro tipo de personas como el fabricante, colaboradores. ¿A quién no debo notificarle los efectos adversos graves de forma obligatoria? ¿A quién creen que no se notifica? Ya, Ramón dice el financiador, el señor que pone el dinero. ¿Alguien más opina algo diferente? ¿Todos opinan igual? ¿Alguien dice G, ninguna de las anteriores? ¿Qué opinan los demás, chicos? ¿A quién no se notifica
un efecto adverso grave. A F a otros, ya. Algunos dicen a otros, como el fabricante y colaborador. Ya, algunos dicen que es el que pone el dinero, que es el financiador. Y otros dicen que son otros. Ya ver, paremos uno más. Y les digo cuál es. Ujú. Bueno, creo que los demás se quedaron dormidos. Ya. Ya. Generalmente no se notifica al financiador. Se puede notificar al patrocinador, el monitor de seguridad, al comité de ética, al comité de ensayo, al fabricante sí, porque quién sabe, hay alguna sustancia que por ahí se les escaparon al momento de fabricarlo y se les cayó y nuestro medicamento de estudio está contaminado. A los colaboradores que nos apoyan tienen que saberlo. El que no necesariamente debe ser notificado es el financiador que pone el dinero. Él es generalmente el último que se entera porque se trata de resolver la situación. Además, que es la persona que se encarga solamente de lo económico, lo cual les mencioné previamente por acá. A ver, y aquí está. Entonces, aquí les mencioné que se debe, dependiendo del estudio, pueden enviar informes al monitor, a la Junta de Control de Seguridad, al Comité de Ética, a la Dirección de Ensayo y a otro tipo de colaboradores sin mencionar al financiador, que generalmente son las personas que te dan el dinerillo para que todo sea posible. Y bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya parecido bastante agradable y clara la actividad del día de hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta, o si no, para culminar. Y bueno, gracias a todos por su tiempo. Bueno, chicos, creo que no tienen preguntas y gracias a ustedes más bien por su tiempo. Ahorita les envío lo que es el link del pase de lista final para que puedan llenarlo y puedan obtener su certificado. A ver, déjenme buscarlo. Y no se olviden de seguir a CPC en sus cuentas de Instagram para más ponencias y si en caso tuvieran algún tipo de sugerencia, lo pueden dejar por el DM de Instagram. Ahí les envío el pase de lista final. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense.